¿Y si el cometa 3 y Atlas no es solo un visitante pasajero en nuestro cielo, sino un recordatorio inquietante de que el universo puede sorprendernos con lo inesperado? ¿Qué pasaría si ese objeto que parece una simple masa de hielo y roca es, en realidad, una amenaza que nadie más se atreve a reconocer? Estas preguntas no surgen de un aficionado a la ciencia ficción, sino de un hombre que despierta respeto y controversia a partes iguales, Avi Loeb. Profesor en Harvard y uno de los astrofísicos más reconocidos de nuestro tiempo, Loeb se ha ganado la reputación de mirar más allá de lo evidente y plantear escenarios que incomodan incluso a sus colegas. Mientras otros descartan de inmediato hipótesis que parecen demasiado arriesgadas, él insiste en abrir la puerta a lo improbable. Y con el descubrimiento de 3 y Atlas el 1 de julio de 2025, ha vuelto a encender un debate que pocos científicos quieren enfrentar. No es casualidad. No es exageración. Es una advertencia. Avi Loeb no es un académico común. Su nombre resonó en todo el mundo cuando en 2017 defendió la idea de que Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado, podría haber sido un artefacto tecnológico de origen no terrestre. Aunque fue criticado duramente, su postura no pasó desapercibida, atrajo la atención de la prensa, de las agencias espaciales y de millones de personas que se preguntaron si por primera vez habíamos recibido la visita de algo que no nació en nuestro sistema solar. Ahora, ante la llegada de 3 y Atlas, Loeb no se limita a describirlo como un cometa más. Para él, es una oportunidad, pero también un riesgo. Porque mientras la mayoría de los observatorios lo estudian como un fenómeno pasajero, Loeb insiste en que ignorar la posibilidad de que esconda algo más sería un error histórico. Aquí aparece la primera semilla de tensión, que ven los demás como rutina que él ve como una alarma. Esta diferencia no es menor. Esta diferencia cambia todo. El hecho de que 3 y Atlas provenga de fuera del sistema solar ya lo coloca en una categoría especial. Los cometas que conocemos siguen trayectorias predecibles, influenciadas por la gravedad del Sol y los planetas, pero un objeto interestelar carga consigo un pasado desconocido. Puede traer rastros de estrellas muertas, de sistemas en colapso o incluso de civilizaciones que dejaron huella en su entorno. Loeb señala que no debemos mirar únicamente su composición, sino lo que representa, un visitante que nos recuerda que somos parte de un cosmos abierto y lleno de incógnitas. Si Oumuamua nos obligó a considerar la idea de tecnología extraterrestre, 3 y Atlas nos obliga a mirar el peor escenario posible. Y ahí está la clave de este documental. No se trata de sensacionalismo, se trata de preguntarnos: ¿estamos preparados para algo que podría cambiar el curso de nuestra historia en cuestión de años, meses o incluso días? Loeb sabe que sus palabras generan incomodidad. Aceptar sus hipótesis significaría admitir que la ciencia no tiene todas las respuestas y que, quizás, hay eventos que pueden rebasar nuestro control. Esa es la razón por la que insiste tanto en abrir el debate. Porque lo que hoy se descarta como improbable, mañana podría convertirse en una amenaza real. Sus declaraciones han dividido a la comunidad científica, entre quienes lo ven como un visionario que se atreve a explorar lo desconocido y quienes lo consideran un provocador que confunde a la opinión pública. Sin embargo, el tiempo juega a su favor. Oumuamua aún no tiene una explicación clara y ahora 3 y Atlas se presenta como un nuevo misterio que puede demostrar si Loeb estaba equivocado o si tenía razón desde el inicio. Y en esa tensión está la fuerza de su teoría: no busca respuestas inmediatas, busca preparar a la humanidad para lo inesperado. Y lo inesperado ya está aquí. El propio Loeb lo resume en una frase que se ha vuelto recurrente en sus conferencias: lo que no queremos ver puede ser justo lo que más necesitamos enfrentar. Esa idea lo coloca en un terreno incómodo, pero fascinante. Imagina que 3 y Atlas no solo se fragmenta por la radiación solar, sino que deja a su paso materiales que nunca hemos visto antes. Imagina que su trayectoria, aunque no choque directamente con la Tierra, sí deja un rastro que modifica nuestra atmósfera o nuestra tecnología. Imagina que, oculto en su interior, hay algo que no responde a los patrones naturales conocidos. La mayoría lo vería como especulación, pero para Loeb es una posibilidad que merece atención. Y aquí es donde la audiencia se enfrenta a la verdadera pregunta: ¿preferimos la comodidad de pensar que no pasa nada, o el valor de aceptar que quizá estamos ante algo mucho más grande de lo que creemos? Por eso, este viaje que emprendemos no es uno cualquiera. No se trata de observar un cometa más en el firmamento, se trata de abrir la mente a escenarios que podrían alterar nuestra visión del universo y de nosotros mismos. Hoy, exploraremos 6 diferentes peores escenarios posibles,
una visión escalofriante de lo que podría suceder con el cometa 3 y Atlas. Nada de lo que escucharás es simple especulación vacía, cada hipótesis tiene un fundamento, cada advertencia está respaldada por datos y cada posibilidad, aunque extrema, merece ser escuchada. Porque en el espacio no hay margen para el descuido. Porque lo que parece imposible, tarde o temprano, sucede. Y cuando sucede, lo cambia todo. Antes de continuar, me encantaría que me escribas en los comentarios desde qué país estás viendo nuestros videos. Para mí es muy especial saber hasta dónde llegan los videos. Cuando se habla de un cometa interestelar como 3 y Atlas, la primera amenaza real no está en lo que podamos imaginar sobre vida extraterrestre o artefactos desconocidos, sino en algo mucho más directo, su fragilidad. Aunque a simple vista estos cuerpos parecen bloques sólidos que atraviesan el espacio sin cambios, la realidad es que son estructuras inestables, compuestas de hielo, polvo y rocas aglomeradas que pueden reaccionar violentamente al entrar en contacto con la radiación del Sol. En el caso de 3 y Atlas, los astrónomos advierten que su paso cercano a nuestra estrella podría provocar una desintegración catastrófica. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente se evaporará de manera pacífica, sino que podría fragmentarse en múltiples pedazos de tamaños variables, cada uno siguiendo trayectorias distintas. Esos fragmentos, al perder la coherencia gravitacional del núcleo, podrían dispersarse y cruzar las órbitas planetarias, incluyendo la de la Tierra y Marte. No hablamos de un solo impacto controlable, hablamos de una lluvia de escombros con trayectorias impredecibles. Y aquí surge el problema central. Los sistemas actuales de detección no están preparados para calcular de forma inmediata la ruta de decenas o cientos de fragmentos. Una roca de apenas 200 metros podría causar un daño equivalente al de miles de bombas nucleares si golpea nuestro planeta. Eso no es ciencia ficción, es física pura. Una sola desviación podría ser suficiente. Un solo fragmento sería devastador. Para entender la magnitud de este riesgo, basta recordar lo que ocurrió en 1908 en Tunguska, Siberia. Un objeto de apenas decenas de metros explotó en la atmósfera liberando una energía tan grande que arrasó con más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Ahora, multiplica ese escenario por 10, por 100 o incluso por 1000, dependiendo de cuántos fragmentos pueda generar 3 y Atlas y se rompe en su punto de mayor cercanía al Sol. Los expertos de la NASA y la ESA han reconocido que los cometas son mucho más impredecibles que los asteroides, precisamente por su composición volátil. En palabras de Don Jomans, es director del programa de objetos cercanos a la Tierra de la NASA, con los cometas, nunca puedes bajar la guardia, porque cambian de un día para otro. Lo inquietante de este escenario es que una desintegración no nos daría décadas de anticipación, sino apenas semanas o incluso días para calcular los posibles trayectos de los fragmentos. La humanidad se enfrentaría a un problema sin tiempo suficiente para reaccionar con tecnología de desvío. Un impacto de grandes proporciones podría destruir una ciudad entera, en un caso más extremo, desencadenar un invierno global si los escombros alcanzan la atmósfera terrestre en cantidades masivas. Y lo peor es que ni siquiera tendríamos claro cuántos impactos podrían ocurrir. Podría ser uno. Podrían ser varios. Ahora bien, hay quienes podrían pensar que lo más lógico sería esperar a que esos fragmentos se desintegren en la atmósfera, reduciendo su tamaño antes de tocar la superficie. Pero esa suposición es peligrosa. La historia nos ha enseñado que incluso objetos relativamente pequeños pueden cruzar la atmósfera y golpear con fuerza. En 2013, el meteoro de Chelyabinsk, en Rusia, explotó a unos 30 kilómetros de altura y aún así hirió a más de 1.500 personas, dañando edificios y ventanas en una ciudad con más de 1 millón de habitantes. Ese objeto tenía solo unos 20 metros de diámetro. Si hablamos de fragmentos de 100 o 200 metros, las consecuencias serían inimaginables. Y este no es un escenario imposible. Es un escenario probable. Cuando un cometa se fragmenta, los trozos no siguen un patrón ordenado, se dispersan en direcciones que pueden poner en riesgo no solo la Tierra, sino también a satélites, estaciones espaciales e incluso futuras misiones tripuladas que estén en tránsito hacia Marte o la Luna. Una tormenta de escombros en el espacio no discrimina. Lo golpea todo. La otra cara del desastre está en lo que el cometa puede dejar a su paso aunque no impacte directamente. Los cometas interestelares como 3 y Atlas no solo traen consigo fragmentos sólidos, también liberan grandes cantidades de polvo y gases cuando se acercan al Sol. Este material, al esparcirse, puede quedarse orbitando durante décadas o siglos, contaminando el entorno del sistema solar.
Y aquí aparece una de las hipótesis más perturbadoras de Avi Loeb, que el polvo liberado por un visitante interestelar podría contener compuestos desconocidos para la química terrestre. Pensemos en esto, nuestro planeta ha evolucionado durante miles de millones de años dentro de un ambiente químico relativamente estable. La introducción de nuevos elementos o moléculas exóticas podría tener efectos imprevisibles. Algunos científicos sugieren que este polvo podría interactuar con la atmósfera de la Tierra alterando sus propiedades físicas, afectando fenómenos como la formación de nubes o la filtración de radiación solar. Imagina un cambio gradual en la capa superior de la atmósfera, invisible al ojo humano pero capaz de alterar el clima a gran escala. Imagina que el cielo deja de comportarse como lo conocemos porque un visitante interestelar lo ha contaminado con partículas ajenas. Ese es el verdadero riesgo. Además, este tipo de contaminación no se limita a la Tierra. Las naves espaciales que operan en órbita o viajan hacia otros planetas podrían enfrentarse a problemas de corrosión o daños en sus sistemas por el contacto con partículas que no han sido previstas en sus diseños. Ya existen registros de cómo el polvo cósmico afecta a paneles solares, sensores y sistemas electrónicos. Ahora bien, si hablamos de compuestos desconocidos liberados por TRES y Atlas, el daño podría ser mucho mayor. Los ingenieros no diseñan satélites para resistir lo que nunca se ha visto. Y si ese material permanece en las órbitas durante años, podría comprometer proyectos enteros de exploración espacial. En este punto, la amenaza no se mide solo en términos de impactos, sino en términos de supervivencia tecnológica. Y sin tecnología espacial, nuestra capacidad para observar y defendernos del cosmos quedaría reducida a la mínima expresión. Es un efecto dominó que comienza con el polvo de un cometa y termina paralizando nuestra capacidad de mirar hacia afuera. Para muchos, estos escenarios parecen demasiado extremos. Sin embargo, la ciencia ya ha documentado que los cometas han influido en la historia de la Tierra de formas profundas. El impacto que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, aunque se atribuye a un asteroide, también pudo haber estado relacionado con un cometa. Avi Loeb ha explorado esta idea junto a investigadores de Harvard, sugiriendo que una desviación gravitacional pudo haber enviado un cometa gigante hacia nuestro planeta, causando la catástrofe. Si algo semejante ocurrió en el pasado, ¿qué nos hace pensar que no podría repetirse con un objeto como TRES y Atlas? La diferencia es que ahora tenemos la tecnología para detectar el peligro, pero no necesariamente para detenerlo. Y esta paradoja nos deja en una situación crítica. Sabemos más que nunca, pero aún somos vulnerables. Loeb lo repite con insistencia porque entiende que el mayor enemigo no es el cometa, sino nuestra tendencia a ignorar lo improbable. Lo improbable no es imposible. Lo improbable puede destruirnos. La llegada de TRES y Atlas no es un simple espectáculo astronómico, es una prueba. Una prueba de nuestra preparación, de nuestra tecnología y de nuestra voluntad para enfrentar una amenaza que podría cambiar el curso de la humanidad. Quizá nunca se fragmente. Quizá nunca deje polvo exótico en nuestro entorno. Pero la posibilidad de que si lo haga es suficiente para encender todas las alarmas. Y si algo queda claro tras décadas de estudiar cometas, es que subestimarlos siempre termina siendo un error. Hoy puede parecer un viajero lejano. Mañana podría convertirse en el detonante de un desastre global. Y esa es la realidad que nadie quiere aceptar, pero que todos necesitamos escuchar. Uno de los planteamientos más desafiantes sobre TRES y Atlas no tiene que ver con impactos físicos ni con lluvias de escombros, sino con la posibilidad de que no sea un cometa en el sentido estricto. Avi Loeb ha insistido en más de una ocasión en que no debemos descartar que ciertos visitantes interestelares puedan ser artefactos tecnológicos enviados por civilizaciones avanzadas, ya sea de manera intencional o como restos de proyectos pasados. Esta hipótesis, que en su momento aplicó a Oumuamua, abre un terreno incómodo. ¿Y si TRES y Atlas no es únicamente una mezcla de polvo y hielo, sino un objeto fabricado? La sola idea desafía la base misma de cómo concebimos al cosmos. No hablamos de vida biológica, no hablamos de organismos que puedan contagiar o contaminar, sino de vida no biológica, posiblemente representada en máquinas, sistemas automáticos o tecnología que ha sobrevivido a través del espacio durante millones de años. La presencia de patrones geométricos inusuales en su estructura, señales en la forma en que refleja la luz o incluso trayectorias que no encajan del todo con las leyes gravitacionales, podrían ser pistas de que estamos frente a algo diseñado. Y lo perturbador es que, aunque la mayoría de los científicos descartan esta idea por considerarla especulativa, nadie puede demostrar lo contrario con los datos que tenemos hasta ahora.
Lo que sí sabemos es que este cometa se comporta de forma distinta a los que hemos estudiado antes. Y esa diferencia basta para que la pregunta quede abierta. ¿Y si no estamos observando un cometa, sino una máquina interestelar? Aceptar esta posibilidad implicaría reconocer que no somos los primeros en intentar explorar el universo. Y ese reconocimiento conlleva un choque cultural enorme. Imagínalo, las religiones, las ciencias sociales, la política global, todos los pilares de nuestra sociedad tendrían que reestructurarse para responder a la pregunta de quién fabricó ese objeto y con qué propósito. Incluso si TRES y Atlas no representara una amenaza inmediata, el simple hecho de confirmar que contiene tecnología no terrestre provocaría una sacudida social sin precedentes. La historia nos demuestra que los cambios de paradigma generan divisiones profundas, desde la resistencia a aceptar que la Tierra gira alrededor del Sol hasta las tensiones que produce cada descubrimiento que altera nuestra visión del cosmos. Aquí pasaría lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Algunos verían a TRES y Atlas como una prueba de que no estamos solos y una oportunidad de avanzar como especie, mientras que otros lo considerarían un peligro o incluso una señal de que debemos prepararnos para lo peor. La duda no es menor. La duda es lo que paraliza. Y esa parálisis, en un mundo interconectado, puede ser más peligrosa que el propio cometa. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte para ayudarme a llegar a los 1000 suscriptores. Continuemos. El peor escenario no es cultural, sino físico. Lo que algunos científicos han planteado, aunque suene extremo, es que la composición de TRES y Atlas podría incluir materiales tan volátiles que reaccionen de manera explosiva al contacto con la radiación solar. Hablamos de compuestos que no conocemos, capaces de liberar cantidades masivas de energía en una fracción de segundo. Si esto ocurre en el espacio cercano a nuestro planeta, el resultado sería similar al de una explosión nuclear, pero sin intervención humana. Y lo más preocupante, una detonación de ese tipo en el vacío del espacio no liberaría solo luz y calor, también generaría un pulso electromagnético capaz de freír satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación en cuestión de segundos. Imagina a la Tierra desconectada de golpe, sin GPS, sin Internet, sin electricidad en regiones enteras. Esa no sería una catástrofe local, sería una crisis global. Y todo originado por un objeto al que hasta hace poco considerábamos un simple cometa. El riesgo de un pulso electromagnético no es teoría descabellada. Hoy en día, los gobiernos del mundo reconocen que una explosión nuclear en la atmósfera podría colapsar la infraestructura tecnológica de países enteros. En 1962, la prueba nuclear conocida como Starfish Prime generó un pulso que dañó satélites en órbita y apagó sistemas eléctricos en Jawa 2, a más de 1000 kilómetros del lugar de la detonación. Eso ocurrió con una bomba fabricada por humanos. Ahora imagina una reacción natural, espontánea, pero mucho más potente, originada en un cometa interestelar que nadie puede controlar. Sería como enfrentar un ataque invisible contra toda la humanidad. Y lo peor, no tendríamos forma de defendernos. La ciencia podría explicar lo sucedido después, pero no antes. No habría tiempo para prevenir. No habría advertencia suficiente. Un día todo funcionaría con normalidad, y al siguiente, la civilización moderna se vería llevada de regreso a la edad previa a la electricidad. Si algo así ocurre, la catástrofe no sería solo tecnológica. La sociedad depende de forma absoluta de los sistemas eléctricos. Los hospitales, las cadenas de suministro de alimentos, el transporte, las comunicaciones, todo depende de la energía. Sin ella, los gobiernos perderían el control en días, y el caos social se expandiría de manera inevitable. No hablamos de décadas de colapso gradual, sino de un apagón inmediato que podría dejar al planeta entero en la oscuridad. Y lo más inquietante de este escenario es que, a diferencia de un impacto físico que podemos rastrear con telescopios, un pulso electromagnético no tendría señales claras de advertencia. Sería instantáneo. Sería el peor de los desastres inorgánicos. Sería el golpe que nadie vio venir. Por eso, cuando Avi Loeb insiste en mirar más allá de lo que creemos posible, no se trata de exagerar. Se trata de entender que cada visitante interestelar es una incógnita y que en esa incógnita puede esconderse la vulnerabilidad más grande de nuestra especie. TRES y Atlas podría ser un artefacto, podría ser una máquina, o podría ser un cometa cargado de materiales inestables listos para detonar en cuanto crucen la línea de fuego del Sol. No importa cuál de los dos escenarios sea el correcto, ambos nos obligan a replantear nuestra relación con el universo. Porque en ambos casos,
Lo que está en juego no es solo la ciencia, sino el futuro mismo de nuestra civilización. Y si algo queda claro es que, entre todas las amenazas inorgánicas que 3 y Atlas podría traer, la peor de todas es la que borra de un solo golpe nuestra capacidad de resistir. Un colapso global en segundos. Un silencio eléctrico absoluto. Un mundo sin defensa posible. Ese es el escenario que nadie quiere imaginar, pero que debemos tener presente. En el universo, la vida no solo se sostiene con moléculas, oxígeno y energía, se sostiene con información. Desde el código genético que dicta la forma de cada célula, hasta los sistemas de comunicación que conectan civilizaciones enteras, la información es el verdadero pulso que mantiene cohesionada la existencia. Ahora bien, ¿qué ocurriría si un objeto como 3 y Atlas, cargado con propiedades desconocidas, tuviera la capacidad de distorsionar, alterar o incluso borrar los sistemas de información que hacen posible tanto la biología como la sociedad? No estamos hablando de choques físicos ni de colisiones visibles, sino de una destrucción silenciosa que comienza en lo más fundamental, la forma en la que la materia viva interpreta y transmite datos. Cada organismo sobre la Tierra es, en esencia, un dispositivo de almacenamiento y transferencia de información, y si esa base se ve comprometida, la vida misma se convierte en una estructura inestable que puede colapsar sin necesidad de fuego, impactos ni explosiones. La amenaza aquí es más intangible, más inquietante y, por lo tanto, más devastadora. En biología, los códigos genéticos son programas de instrucciones. Son secuencias de nucleótidos que funcionan de manera tan precisa como una línea de software. Un error, una mutación, un cambio en la secuencia puede significar desde una leve variación en un rasgo físico hasta el colapso total de un organismo. Si 3 y Atlas lleva consigo radiación desconocida, partículas de origen interestelar o incluso patrones de información incrustados en su estructura, entonces la posibilidad de que estas señales interfieran con los códigos genéticos es real. No hablamos de mutaciones lentas como las que impulsa la evolución a lo largo de millones de años, sino de un bombardeo masivo de datos corruptos que reescriben los programas de la vida de manera inmediata. Imagínalo como un virus informático que no solo afecta a una computadora, sino que invade el sistema operativo de toda una red global, las bacterias, las plantas, los animales y los humanos. La biología misma, entendida como lenguaje universal de la vida, se vería corrompida por una información que no pertenece a la Tierra, creando un escenario en el que la vida no muere de manera violenta, sino que se convierte en algo irreconocible, incapaz de sostener sus propias reglas. Pero el problema no termina en la biología, porque la vida humana moderna no depende únicamente de su código genético, depende también de la información digital que lo rodea. Hoy, nuestra civilización está sostenida por redes de comunicación, bases de datos, inteligencia artificial y algoritmos que coordinan desde el suministro de agua hasta el tráfico aéreo. Si 3 y Atlas emitiera señales electromagnéticas, pulsos de radiación o simplemente interacciones cuánticas capaces de distorsionar estas redes, entonces los sistemas que sostienen a la sociedad moderna colapsarían de manera inmediata. La caída no vendría en forma de explosiones, sino en el silencio de un mundo desconectado, hospitales sin acceso a historiales médicos, satélites inutilizados en órbita, transacciones económicas borradas, bancos de información científica corruptos. El desastre aquí no es un cráter en la superficie terrestre, sino un apagón total en la memoria colectiva de la humanidad. La civilización, como un organismo digital, dejaría de saber quién es, qué ha hecho y hacia dónde va. Y si la información se corrompe, la comunicación también se convierte en un blanco frágil. A lo largo de la historia, los seres humanos sobrevivieron gracias a su capacidad de transmitir conocimiento. Desde las pinturas rupestres hasta las bibliotecas digitales del presente, todo progreso ha dependido de nuestra habilidad para comunicar experiencias y aprendizajes. Pero, ¿qué pasa cuando la señal misma se distorsiona? Si 3 y Atlas genera patrones de interferencia, la voz de un médico se perdería antes de llegar a un hospital remoto, los pilotos no recibirían instrucciones desde la torre de control, los gobiernos no podrían coordinar acciones en una crisis global. Más aterrador aún, la distorsión no tendría que cortar la comunicación, bastaría con alterarla. ¿Qué ocurriría si los mensajes llegaran cambiados, si las palabras escritas no fueran las mismas que se enviaron, si los sistemas de inteligencia artificial comenzaran a procesar datos falsos? No sería un silencio, sino una cacofonía caótica que destruiría la confianza en cada palabra, en cada número, en cada decisión. La humanidad, privada de la certeza de su propia información, entraría en una espiral de desconfianza que paralizaría cualquier respuesta organizada. El escenario final, el más inquietante de todos,
surge cuando unimos biología y comunicación en una misma línea de pensamiento. La vida como sistema de información y la sociedad como red de comunicación podrían colapsar juntas bajo la influencia de un objeto como TRES y Atlas. En este punto, el desastre ya no se mide en términos físicos ni tecnológicos, sino en la desaparición de la memoria misma de la humanidad. Sin datos confiables, sin historia registrada, sin comunicación clara, lo que queda es una especie de vacío cultural en el que los seres humanos seguirían existiendo, pero desprovistos de identidad y de dirección. La vida biológica podría resistir en un estado degradado, pero la vida civilizada, la que depende de información coherente para organizarse, simplemente desaparecería. El peor de los desastres no es la aniquilación inmediata, sino la transformación irreversible, un planeta lleno de organismos sin memoria, de sociedades sin lenguaje, de seres vivos incapaces de reconocerse entre sí. Un mundo donde la información, que alguna vez dio origen a la vida, se convierte en el agente de su destrucción. Durante siglos, la humanidad ha visto el cielo como un escenario de promesas, un vasto océano donde se proyectan sueños de exploración, conquistas tecnológicas y respuestas a los grandes enigmas de la existencia. Pero la llegada de un objeto como TRES y Atlas revela otra cara de esa inmensidad, la fragilidad de una civilización que, en su confianza, olvidó lo vulnerable que es su lugar en el cosmos. La amenaza no está solo en la roca interestelar que cruza nuestro sistema solar, sino en lo que simboliza. Cada teoría discutida, desde las advertencias físicas hasta los colapsos invisibles de la información, apunta a una misma conclusión: la posibilidad de que el encuentro con lo desconocido marque no el inicio de una era de descubrimientos, sino el cierre abrupto de todo lo que conocemos. El final no tendría que llegar con un estruendo, podría serlo con un lento apagarse de memorias, lenguajes y estructuras, hasta que un día, sin darnos cuenta, ya no quedara nada reconocible de lo que alguna vez llamamos humanidad. Aceptar la magnitud de este riesgo es aceptar que la historia humana nunca estuvo blindada contra lo que llega del espacio. Si las catástrofes físicas ponen en jaque nuestra seguridad material y las amenazas inorgánicas alteran el orden de la naturaleza, entonces el colapso de la información y la vida desmantela la base más profunda de nuestra permanencia. En conjunto, lo que plantea TRES y Atlas es un recordatorio de que las eras no terminan necesariamente con guerras o imperios caídos, sino con la incapacidad de sostener el entramado invisible que nos da identidad y dirección. El final de una era no se mide en ruinas ni en cenizas, sino en la pérdida de continuidad, cuando los relatos dejan de transmitirse, cuando los símbolos dejan de tener significado, cuando la memoria se disuelve en el olvido impuesto por fuerzas que escapan a nuestro control. Y esa posibilidad no es un mito, es un escenario que, aunque intangible, se vuelve más perturbador que cualquier impacto físico. La paradoja es que, en medio de esta vulnerabilidad, la humanidad se enfrenta a una elección que definirá su futuro: ignorar la amenaza y aferrarse a la ilusión de estabilidad, o aceptar el mensaje que porta TRES y Atlas como advertencia de lo poco que hemos avanzado en la defensa de nuestra propia existencia. No hablamos de armas ni de muros, sino de preparación intelectual, científica y social para enfrentar lo inimaginable. Tal vez el verdadero legado de este visitante interestelar no sea la destrucción, sino la revelación de nuestra precariedad, un llamado urgente a reconstruir nuestra relación con el cosmos desde la humildad. Porque lo que hoy parece lejano y teórico, mañana puede ser la chispa que apague el relato de la humanidad como especie dominante. El final de una era no tiene que ser inevitable, pero solo puede evitarse si se entiende que cada amenaza, física o intangible, es también un recordatorio de lo poco que controlamos en el escenario universal. Y así, la figura de TRES y Atlas queda grabada en nuestra imaginación no solo como un objeto perdido en la inmensidad, sino como un espejo oscuro donde se refleja la vulnerabilidad de todo lo que somos. Puede que nunca toque la Tierra, puede que se pierda en el horizonte cósmico sin dejar rastro, pero su paso ya ha dejado un legado, la certeza de que ninguna civilización está aislada de los caprichos del universo. Lo que hoy vemos como un desafío científico podría, en retrospectiva, ser recordado como el aviso que marcó el cierre de una era. No con un estallido, sino con un silencio que, de no ser comprendido, nos dejará fuera de la historia universal, relegados a ser apenas un eco entre las estrellas. Y en ese eco, el verdadero terror no es la muerte, sino la desaparición de la memoria, el día en que lo humano deje de tener registro y sentido. Ese, más que cualquier catástrofe visible, es el auténtico final de una era. Coméntame cuál crees que es el peor escenario posible. Recuerda suscribirte, gracias por ver.